Bueno, esta semana es la semana de la lactancia materna. Víctor, nos gustaría, en primer lugar, para aclarar determinadas dudas que puedan tener las mamis, por ejemplo, beneficios y perjuicios de dar el pecho, en este caso a los bebés. Vale, pues sí que quiero señalar que de cara a que estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el lema de esta Semana Mundial este año es proteger la lactancia materna, es un compromiso de todas y de todos, ¿no? Y me gusta mucho este lema porque utiliza la palabra proteger, ¿no? Cuando utilizamos la palabra proteger es porque nos estamos refiriendo a algo que es valioso, que es como un tesoro, ¿no? Y la lactancia materna yo creo que merece esa categoría, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años cada vez son más conocidos los beneficios que tiene la lactancia tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Beneficios en cuanto a prevención de enfermedades, un mejor apego, una mejor relación madre-hijo, reducción de enfermedades maternas como algunos cánceres ginecológicos, osteoporosis, depresión postparto, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que también hay beneficios que van más allá, ¿no? Más allá de ese vínculo o de esa diada madre-hijo, sino que también la lactancia otorga beneficios a las familias y a la comunidad, ¿no? A la población en general. Por ejemplo, a la familia, algo que hay que tener en cuenta también en estos últimos años que estamos viviendo un poco más dificultosos, y es que, por ejemplo, la lactancia materna no supone ningún gasto económico para las familias, y en contraposición la lactancia artificial sí supone un desembolso económico importante a tener en cuenta, ¿no? Claro. Y con respecto a los beneficios a la sociedad o a la población en general, también, por ejemplo, si miramos un poco por el medio ambiente, ¿no? La cantidad de residuos que se generan derivados de la lactancia artificial o la lactancia con biberón, pues la comercialización, el transporte, el envasado, toda esa generación de residuos en contraposición a la leche materna, la lactancia materna es un producto idóneo y que no produce ningún tipo de residuo en ese sentido. Claro, estamos viendo que hay muchísimos beneficios, desde luego, pero claro, ¿qué pasa pues cuando intentamos dar el pecho a nuestros bebés? Y claro, llega un punto quizás en que a lo mejor pues existe frustración, pues porque no nos cogen bien el pecho, porque no me sale mucha leche. ¿Qué debemos hacer en esos momentos, cuando nos estás comentando que hay tantísimos beneficios? Por supuesto, la lactancia materna, al igual que la crianza, al igual que el embarazo, al igual que el momento del nacimiento, son procesos que son muy enriquecedores para las familias, pero también son duros, son difíciles. Y esas familias, esas mujeres y esos padres o esas madres sí que necesitan cierto apoyo en cada uno de esos momentos. Hay que tener en cuenta una cosa con respecto a la lactancia materna, y es que tradicionalmente, de forma histórica, la única forma que había de alimentar a un recién nacido, a un bebé, era a través de la leche materna de la propia madre, o también se crearon las figuras de las nodrizas, ¿no? Que eran otras mujeres que no eran la madre biológica y que alimentaban a esos bebés. A partir de los años 1950, 1960 del siglo pasado, se empezaron a comercializar las leches de fórmula, ¿no? Y eso hizo que bajaran drásticamente las tasas de lactancia en todo el mundo, ¿no? No solo en España. Y eso ha hecho que se haya perdido lo que se conoce como la cultura de la lactancia materna, ¿no? Y es que ese conocimiento de cómo dar el pecho, cómo responder a ciertos problemas, qué hacer si no tengo leche, qué hacer si tengo leche, todas esas dudas que a las madres les surgían, se respondían de madre a hija, de una generación a otra. Y con esa ruptura de la cultura del biberón, como que hay generaciones que no han recibido ningún tipo de información, nunca han visto a una mujer de dar el pecho, no tienen de forma naturalizada ver a una mujer dar el pecho en la calle, y todo eso hace que surjan muchísimas más dudas en cuanto a la lactancia, muchísimas más frustraciones, como tú dices, y sí que es cierto que ahí es donde tenemos que trabajar y tenemos que empezar a solucionar un poco o intentar ayudar a estas mujeres con estos problemas, ¿no? Claro, porque es lo que hace quizás que tiremos la toalla antes, ¿no? El hecho de a lo mejor, pues veo que lo que te comentaba antes, que no me coge bien el pecho, que se ponen a llorar enseguida, que no consigo, y siento a lo mejor que quizás no estoy alimentando bien al bebé y tiro la toalla porque quizás, como bien dice, me hace falta formación previa de qué hacer en esos momentos, ¿no? Es una de las dudas más comunes que tienen las madres y que tienen las familias, porque es cierto pues que por este motivo y por otros también, ¿no? Pues la lactancia como que ha pasado de ser algo natural, y que si nos ponemos a pensar en los mamíferos, nuestras otras especies mamíferas, un mono o un simio no se plantea cómo dar el pecho, qué problema tiene si mi hijo se queda sin leche, simplemente da el pecho y ya está, ¿no? Pero a raíz de esta pérdida de la cultura de la lactancia, pues como
que hemos empezado a ver surgir un montón de problemas en torno a Entonces, la clave, Víctor, en este caso es paciencia, intentarlo porque estamos viendo que tiene muchísimos beneficios y ya pues la última opción sería pasar al tema de otro tipo de leche, ¿no? De los biberones en este caso. Sí, yo creo que la clave de una lactancia materna exitosa es, en primer lugar, que la mujer, que la familia, que la pareja esté bien informada, ¿no? Que, por supuesto, la decisión de optar por lactancia materna exclusiva, por lactancia artificial con biberón o por una lactancia mixta que combine ambas, por supuesto es una decisión que pertenece a la madre, al padre y a la familia. Sí. No somos mejores padres o mejores madres por dar el pecho o por no dar el pecho, eso es algo muy importante. Sí que es cierto que lo ideal es tomar esa decisión en base a una información rigurosa que tengamos, que conozcamos bien cuáles son los beneficios, que conozcamos cuáles pueden ser las dificultades y que en base a eso decidamos, pues, si quiero dar el pecho o no quiero dar el pecho, pero que lo hagamos con una información rigurosa en la mano, ¿no? Y con respecto a una vez que se inicia el proceso de lactancia y demás, que es cuando realmente empiezan a surgir las posibles dudas, los posibles inconvenientes, los posibles problemas, pues sí que es importante contar con una figura de apoyo ahí en esos momentos, ¿no? Y yo creo que la matrona, ¿no?, es una de las figuras referentes en este sentido, no solo en el momento de la lactancia, sino durante el embarazo, durante el momento del nacimiento y ya después del parto, que es cuando surgen pueden llegar a surgir estos problemas, no siempre ocurren, claro. Y con respecto a, porque con el paso del tiempo también, no sé, ahora me dices si cada vez más o no, pero evidentemente también está el tema, como bien dices, del apoyo, de la conciliación familiar en todo este proceso, ¿no? Y lo que también se hace mucho es el tema de la conservación de la lactancia materna en este caso. ¿Esto qué proceso hay que seguir? Hay distintos procesos, ¿cómo se hace? También surgen muchas dudas en torno a este tema, si lo puedo hacer realmente, si es bueno, si no, ¿cómo debemos hacer esto? Mira, una de las principales barreras que se encuentran las mujeres que están dando el pecho es que pues, las recomendaciones a nivel nacional y a nivel internacional es que el único alimento que debe recibir un recién nacido hasta sus 6 meses de edad es únicamente leche materna, ni zumos, ni infusiones, ni agua, únicamente leche. ¿Qué ocurre? Que dentro de estos 6 meses, cuando nos vamos a la realidad, las mujeres, la gran mayoría de mujeres hoy en día, tienen un trabajo y deben incorporarse al mundo laboral después del parto. Sí. La baja por maternidad hoy en día pues abarca hasta las 16 semanas y hay muchas mujeres que se encuentran con este problema, ¿no? De, vale, tengo que incorporarme al trabajo, pero a la vez tengo que optar por una lactancia materna exclusiva y conciliar eso se hace bastante complejo en muchos de los casos. Y es cierto que muchas mujeres optan por esto, por la extracción de leche materna, la conservación para su posterior administración, ¿vale? Y la forma de hacerlo, pues hay distintas técnicas, se puede hacer una extracción manual o una extracción con sacaleche, ¿vale? Sacaleche son unos utensilios que se utilizan para extraer la leche del pecho y hay pues muchos tipos, hay sacaleches manuales, sacaleches eléctricos, muchas posibilidades en este sentido. Y luego la forma de conservar la leche, pues depende de cuánto tiempo vaya a pasar o pase desde que nos extraemos la leche hasta que se la damos al recién nacido. Puede conservarse a temperatura ambiente unas poquitas horas si se la vamos a dar de forma inmediata, puede conservarse unas cuantas horas más si lo hacemos en nevera, incluso puede aguantar hasta varios meses si lo hacemos en el congelador, ¿no? Congelando la leche. Y esta es una de las soluciones por las que optan gran parte de las familias de cara a esta incorporación al mundo laboral, pues hacer un pequeño banco de leche materna en casa para ir guardando leche de forma progresiva poco a poco para ese momento de la incorporación continuar administrándole a este niño o a esta niña únicamente leche materna. Y vuelvo un poquito a lo que comentábamos antes, Víctor, de las frustraciones, porque sí que es cierto que pues hay veces que sale más leche, hay veces que sale menos leche y eso acaba frustrando precisamente. ¿Se sabe o se conoce cuál es el motivo de durante el embarazo a lo mejor o no sé, a lo largo de tu vida para que en ese momento tengamos más o menos leche? Y también acompaño esta pregunta, ¿se sabe si ha disminuido la calidad de leche materna o el por qué disminuye en este caso? Pues en la gran mayoría de los casos, no voy a decir en todo porque hay algunas excepciones que son la gran minoría, la producción de leche es siempre más que suficiente y esto está demostrado científicamente que mientras que haya estímulo, lo que produce la producción de la leche es el estímulo del pezón. Cuando el bebé mama del pezón, nuestro cerebro se pone a segregar ciertas hormonas que hace que la leche se produzca y salga. Si hay estímulo del pezón, hay leche materna, eso es 100% seguro.
Y otra de las características de la leche materna es que siempre se adapta en cantidad y en calidad a cada momento del recién nacido, ¿vale? No es lo mismo la leche que va a producir una madre que acaba de dar a luz que una madre que tiene un niño lactante o una niña lactante de 1 o 2 años de edad, ¿no? Esa leche siempre va a ir adaptándose de forma dinámica a ese proceso de desarrollo en el que está ese niño o esa niña en ese momento. Y esto de que me comenta de la sensación de falta de leche, es cierto que muchas mujeres, una de las dudas más frecuentes que suelen presentar, sobre todo los primeros días, es, pues no sé si mi bebé está siendo alimentado, si tengo leche suficiente, si no, si llora porque se queda hambre, pues es una de las dudas más frecuentes. Y es que es cierto que cuando alimentamos un bebé con un biberón, nosotros estamos viendo qué cantidad de leche está tomando ese niño, porque si el biberón se vacía, pues significa que esa leche se la ha tragado. En cambio del pecho, pues es un poco más dificultoso ver esto, pues porque no podemos ver a través del pecho, ¿no? Pero tenemos otras señales, otros signos que nos hacen saber que ese niño o que esa niña está siendo alimentado con leche más que suficiente. Que si ese niño o esa niña hace pipí, si hace cacas de forma normal, significa que está siendo alimentado. Si tiene un aspecto saludable, si está activo, si descansa bien y sobre todo si tiene una ganancia de peso adecuada, ¿no? Pues todos estos signos y señales nos hacen ver que la leche es más que suficiente. Y ya te digo que en la gran mayoría de casos, sobre todo y en estos casos en los que las madres tienen esa duda, es 100%, casi 100% seguro que la leche es más que suficiente. Y te hago dos últimas preguntas ya, porque la verdad me pegaría horas y horas hablando con todo lo que estoy aprendiendo. Una, decías antes, creo que hasta los 6, se cree o se dice que hasta los 6 meses se debe estar dando leche materna. Pues la pregunta es esa, ¿hasta qué edad? Porque es otra de las tantas dudas, ¿cuándo debo de dejar de dar leche materna a mi hijo o a mi hija? Y el procedimiento que se debe seguir para dejar de darla. Vale, pues el tema de hasta cuándo se debe estar alimentando a un niño, a un bebé, con leche materna, las recomendaciones a nivel nacional, Ministerio de Sanidad, Asociación Española de Pediatría y a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera, etcétera, todas están de acuerdo de que son los 6 meses hasta el momento en el que hay que utilizar la leche materna de forma exclusiva, únicamente leche materna para estos niños y estas niñas. No quiere decir que a partir de los 6 meses, la leche materna pase a un segundo plano, ni mucho menos. A partir de esta edad es cuando se recomienda ir introduciendo otra serie de alimentos, que es la conocida alimentación complementaria, pues introducir cereales, carnes, frutas, verduras, etcétera, etcétera, pero teniendo en cuenta que la alimentación complementaria se llama así por un motivo muy importante, y es que complementa a la leche materna. Es decir, que a partir de los 6 meses, la leche materna debe seguir siendo el alimento principal del niño, y vamos introduciendo alimentos que complementan a esta leche materna de forma progresiva. Y no hay una edad máxima en la que nos digan, pues hasta los 2 años, a partir de los 2 años no es bueno seguir dando el pecho. Pues esta recomendación no existe, esto es falso. Sí que es cierto que la lactancia materna prolongada, es decir, que niños y niñas más mayores, a partir de los 3 años, que siguen tomando pecho, por un lado, son un poco minoría, por así decirlo, son un grupo más minoritario y socialmente quizás no está tan aceptado como que un bebé tomando el pecho. Ver quizás en el parque a un niño correteando y que se va a su madre a mamar del pecho, como que puede tener incluso unas connotaciones ciertamente negativas, y es algo que hay que erradicar también, ¿no? La leche materna sigue otorgando beneficios a esa madre y a ese niño, a pesar de que ese niño sea más mayor, y por supuesto hay que seguir protegiendo ese tipo de lactancia. ¿Hasta cuándo entonces hay que estar dando el pecho? Pues el destete, que es el proceso que es dejar de dar el pecho, hay que instaurarlo cuando la madre o cuando el niño o la niña deseen, ¿vale? No hay un momento establecido, sino que debe ser individual de cada caso. Perfecto. Y ya lo último, ahora que está pues de actualidad, Víctor, para aquellas mamis que estén dando el pecho, ¿se transmite la enfermedad, el virus, la COVID-19 a través de la lactancia materna? Pues rotundamente no. Al principio de toda esta situación de crisis sanitaria y demás, cuando no teníamos tanta información, los mecanismos de transmisión eran un poco más desconocidos y demás, sí que quizás pecamos de ser demasiado cautos y se tomaron medidas como, por ejemplo, separar a los recién nacidos de las madres que eran positivas en COVID, porque no se conocía si tenían la capacidad de infectar a esos bebés, cómo iba a ser esa enfermedad en los bebés. Pero ya han pasado varios meses, o incluso ya más de un año, desde que empezamos en esta situación, y sabemos que
no hay capacidad de transmitir esta enfermedad a través de la leche materna y que incluso en las madres que son positivas en COVID sigue siendo igual de beneficioso o más optar por la leche materna, por la lactancia materna natural. De hecho, sí que se ha visto que se pasan defensas no solo frente al COVID, sino para otros muchos patógenos, virus, bacterias, a través de la leche materna. Por esto digo que es más beneficioso aún que se siga dando el pecho. Pues perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Nada, encantadísima, de verdad. Muchas gracias. Gracias.